nos vamos a proponer a algo este año. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y una cosa que vamos a hacer este año es amarrar la lengua. ¿Qué hacen cuando un animal está bravo? Lo amarran, ¿cierto? Para que no le vaya a hacer daño a otros. Lo encierran. Y eso es lo que vamos a hacer este año. Antes de iniciar este tema de hoy, nos vamos a proponer a algo. Si nosotros queremos bendición, fue algo que Dios cuando estaba orando por ustedes el 31, ya al amanecer el primero, inquietó a mi vida y es la iglesia, misión, la puerta estrecha tiene que tener un cambio este año. Y ese cambio va a ser para bendición. Pero no habrá bendición mientras que nosotros no atemos la lengua, empezando por mí. ¿Sí? Porque no hay uno solo que no hayamos pecado con esta lengua. Es algo que los invito este año y a todos los hermanos que no los he saludado, pero que nos están mirando ahí a través de los medios y escuchando a través de los medios. Nos vamos a proponer a eso y es hacer cambios este año en nuestra vida. Todos queremos ser bendecidos. ¿Quién no quiere ser bendecido? Todos queremos ser bendecidos, ¿cierto? Pero hay que quitar ese muro que nos estorba la bendición. Y ese muro que nos estorba la bendición se llama lengua. Por eso ahí en el que les estoy mostrando, Santiago capítulo 3, verso 8, ¿qué nos dice? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. ¿Por qué dice veneno mortal? Entonces uno a veces dice solamente para otros. No, cuando yo no adiestro, cuando yo no domo la lengua, me estoy haciendo daño a mí mismo. Y el mayor daño lo recibo yo. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y eso es una cosa que nosotros tenemos este año, mirar ese verso 9 y tener claro eso, que haya un temor aquí de Dios en nosotros, que haya un temor de Dios en nosotros este año. Trabajar en esa área de la lengua. ¿Cuántos me aman? ¿Y los otros no? Yo pensé que todos me amaban. Ah. Si me aman, ¿qué tienen que hacer? Si me aman, cuando yo vaya a hablar de alguien con ustedes, ustedes tienen que decirme, pastor, no me haga pecar a mí ni se destruya usted mismo. Eso es. Como yo los amo a ustedes, o las amo a ustedes, entonces cuando yo las vaya a escuchar, que van a hablarme de otra persona, por amor, porque les amo, voy a tener que decirles, no me digan nada. No es que fulana de tal o fulano de tal, oremos por esa persona. Eso es lo que vamos a hacer este año. Y nos vamos a proponer hacerlo, ¿verdad? Nos vamos a proponer hacerlo. Entre todos. Cuando una persona está amaestrando o domando a un perrito que es demasiado bravo y él no puede, ¿qué tiene que hacer? Buscar ayuda, ¿cierto? Por alguien que sí lo sepa domar. Entonces cuando yo no puedo domar la lengua, necesito ayuda. Y es que fácilmente nosotros hablamos mal de otra persona. No importa las circunstancias que sea, pero lo que Dios nos llama a hacer este año es a domar lo que tanto daño nos hace. Y a veces creo que porque yo hablo de X persona, de cualquier hermano, entonces
yo le estoy haciendo daño a él, me estoy haciendo más daño a mí que a él. También le estoy haciendo daño a él, pero me estoy haciendo más daño a mí. ¿Y sabe por qué? Porque a él lo puedo desprestigiar en su honra, pero yo estoy dañando mi alma. Y entonces la puedo mandar al infierno. Así que como iglesia desde hoy y voy a ponerme cansón todo el año, hermanos. ¿Y sabe por qué me voy a poner cansón? Porque los amo y porque quiero que ustedes vayan al cielo. Quiero que vayan al reino de los cielos. Y este miembro tan pequeño nos impide ir al reino de los cielos. Entonces vamos a trabajar todos este año. Así que el mayor proyecto, vamos a mirar sobre las bendiciones y los proyectos que Dios tiene para nosotros. Pero el mayor proyecto que yo debo tener si quiero ser bendecido este año 2026, tengo que trabajar con la lengua. Para la lengua, domar la lengua. Y a eso los voy a llamar. Y ahí nos dice, la palabra es muy clara, no es que yo me lo invente, la palabra es muy clara. Dios nos habla y hay que obedecerle. Debemos ser, ahí más adelante, o más atrás más bien en Santiago 1:25 dice que debemos ser hacedores y no tan solamente oidores. Santiago 1:22 creo que es. Entonces tenemos que hacerlo y vamos a trabajar en eso. Amén. ¿Cuántos se comprometen? ¿Los otros no? ¿Cuántos se comprometen a domar la lengua este año para ser bendecidos, verdad? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Al terminar el año, ¿sabe qué vamos a hacer este año? Ustedes saben, usted aquí han aprendido qué es ayuno, ¿cierto? Que ayuno no es solamente aguantar hambre. Y es que voy a dejar de comer 10 días y otros 20 días, otros 10, 20, 30. Algunos se han sometido hasta 40 días, terminan enfermos, pero se han sometido a eso. Pero Isaías 58 nos enseña que no es eso, que ese no es el ayuno que le agrada al Señor. El ayuno que le agrada al Señor es que nosotros nos apartemos de todo eso, de todas las cosas, las cargas de opresión, los yugos que nos han llevado toda la vida. Es eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que este año, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a ayunar? Por la lengua, ¿cierto? Entonces, vamos a ayunar todo el mes de enero, perdón, por la lengua, para contener la lengua. Como sabemos que no vamos a poder entrar, arrancamos para el mes de febrero. Luego terminamos el mes de febrero y arrancamos el mes de marzo. Son 12 meses ayunando por la lengua, hermanos. ¿Lo vamos a hacer? Eso es lo que vamos a hacer este año. Y tenemos que ayudarnos entre todos, ¿cierto? No se ofendan cuando otro hermano o otra hermana les diga, hermano, no me comente nada. No no, es que yo ya no me comente nada, no me dañe mi alma, ni se la dañe usted, yo lo amo, ¿sí? No me comente nada. No, que es que me pareció, oremos más bien por eso, ¿sí? Más bien tomémonos de las manos, abrácense y orémosle al Señor que nos dé la fortaleza para que esa persona por la que íbamos a hablar, Dios la cambie, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer este año. Y siempre me escucharán los 12 meses del año hablando de lo mismo, ¿sí? No enseñándoles todas las enseñanzas de lo mismo, pero siempre voy a hablar de lo mismo, ¿cierto? Y es cómo va la lengua este año. ¿Cómo va la lengua este año? Así que, mis amados, es lo que quería decirles hoy. Y vamos a arrancar. Si queremos ser bendecidos, tenemos que quitar el mayor enemigo, lo que impide nuestra bendición. Porque un día nos destruye. Y
Y eso termina encarcelándonos. Se ve físicamente cuando las personas se exaltan y empiezan a decir que a mí yo soy intocable, que nadie me puede tocar, que yo soy único, que no sé qué, que mejor dicho, el mundo entero me está respaldando. Ustedes saben de quién estoy hablando y mire cómo terminó. Así es la lengua. Termina encarcelándonos en unas situaciones de pobreza, de enfermedad, de angustia, de preocupación. Así nos termina encarcelando la lengua y no nos damos cuenta. Entonces, tengamos cuidado con eso. Vamos a trabajar este año fuerte en eso, hermanos. Les aseguro, si ustedes se proponen a eso es algo que el Señor lo deja ver ahí en su palabra. Pero si ustedes se proponen a trabajar, o todo como iglesia nos proponemos a trabajar fuerte en esto, mire, hermanos, me dirán mentirosos si esas cosas no se ven y si lo hemos hecho, ¿no? Pero al final del año todos seremos abundantemente bendecidos. Si lo hemos hecho, ¿no? Pero si no lo hemos hecho, pues seguiremos igual. Amén. Bueno, vamos entonces al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Lo tienen ahí? Sí. Dios tiene un plan y propósito definido para cada uno de sus hijos. Qué bendición, ¿verdad? Y vamos a ir a Jeremías capítulo 29, verso 11 al 13. Jeremías capítulo 29, verso 11 al 13. Vamos a ver qué nos dice ese Jeremías capítulo 29. Nos ponemos de pie, vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regala. Te ruego, Dios de la gloria, que seas tú obrando de una manera especial en nuestra vida. Trabaja, Señor, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y ayúdanos a doblegar, Señor, esta carne que tanto daño nos hace muchas veces, Padre. Señor, toma control de nuestra vida y háblanos hoy, Señor. Que podamos entender frente a tu palabra cuáles son tus propósitos, Señor, para nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías capítulo 29, verso 11 y 13, ¿qué nos dice? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de mal, pensamientos de paz, ¿verdad? No es de mal, dice de paz y no de mal, ¿cierto? Para daros ¿qué? El fin de lo que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis. ¿Y qué más? Y yo os ¿qué? Oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaré de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Amén. Pueden sentarse, mis amados. ¿Cuál es el llamado del Señor hoy? A buscar los pensamientos y planes que Él tiene para nosotros. Es un plan personal lo que Dios tiene. Dios tiene un plan y propósito definido para cada uno de nosotros. Cada uno de sus hijos. Dios tiene un plan. Y a veces decimos, yo quisiera saber qué es lo que Dios quiere para mí o qué es lo que Dios me quiere poner a hacer. Él tiene un plan. Él tiene ahí un plan. ¿Cuál es ese plan? Ahí no está escrito, pero vamos a mirarlo ahí. Quiero que lo busquen ahí en su Biblia. En Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios capítulo 1, verso 4. ¿Qué les dice? Dice, nos escogió en Él, antes, en sus pensamientos, desde antes de ¿cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué?
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el plan perfecto de Dios, el propósito perfecto de Dios. Es definido para cada uno de sus hijos. Es un plan personal. Note los pronombres personales de Dios, tú y yo. Éxodo capítulo 30, verso 14, ¿qué les dice? Y respondió Moisés a Dios. Sí, respondió Dios a Moisés. 3:14, Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Entonces, Él es. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. Y ahí en Hebreos capítulo 9, verso 5 dice, perdón, Hechos, me estoy equivocando hoy. Hechos 9, verso 5. Es para que se aprendan a mover más la Biblia. Sí. No. Hechos capítulo 9, verso 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Aquí es Pablo quien le pregunta a Dios. Allí anteriormente en el Antiguo Testamento fue Moisés. Aquí es Pablo quien le pregunta al Señor. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Note que la primera palabra es yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces, notamos, Antiguo Testamento se presenta al Señor como yo soy, el que soy. Y aquí en el Nuevo Testamento se presenta a Jesús como yo soy. En Jesús lo vemos entonces palpablemente que Él es el mismo que se presentó a Moisés. Y en el mundo no hay nadie más como una persona. ¿Ustedes creen que haya otra persona igual a ustedes? Tal vez parecido, ¿cierto? Los grandes líderes mundiales buscan un doble para que pues confunda a las personas y no saben exactamente cuál de los dos es. Es parecido, pero no es igual. No es igual. Entonces, en el mundo no hay nadie más como usted. Y por lo tanto, el plan de Dios es único. Y es para usted solo, para cada uno de nosotros, el plan de Dios. Es único. El plan que Dios tiene para ti no lo tiene para otro. Es exclusivo. No puede ser cumplido con la vida en ninguna otra persona. Ese plan, así como tu ADN es único, el plan de Dios para ti es único también. Y es una cosa que tenemos que tener muy clara. Entonces, yo quiero ser como mi hermana, como mi hermano, que le va bien. No, yo no puedo ser como él. Tal vez siga los ejemplos de él, pero no puedo ser como él porque para mí Dios tiene un proyecto, un plan diferente. Y entonces por andar buscando el plan con el que otro triunfó, tal vez voy a terminar es en un fracaso. No podemos ser iguales a otra persona. Miremos ahí Salmo 139, 16, que nos enseña el Señor ahí. A cada uno, por cada persona, Dios hizo esto. No fue por todos, dije, en general todo no, fue por una persona. Aquí habla el salmista y dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Entonces, el plan de Dios para ti y para mí estaba ¿dónde? Escrito, ¿cierto? Está ya escrito. Escrito.
¿Qué quiere Dios conmigo? Ya está escrito, ¿cierto? Y una de las cosas que ya está escrita, que es así, es para todos, es que seamos como, ¿cuál fue el que leímos primero? Santos y sin mancha delante de Él. Por ahí empieza. Entonces, todo eso empieza luego a formarse y a desarrollar nuestra vida. Y si nosotros seguimos el orden de Dios, entonces eso se va a cumplir en nosotros. ¿Qué pasará si alguno de ustedes proyecta algo para hacer en su vida, pero un día decide no seguir, sino por alguna razón, porque le dio pereza, porque no tenía el presupuesto, porque sencillamente se trasladó del lugar, pues ya no siguió el proyecto, se descuidó de él, se olvidó de él? Ese proyecto que Dios tiene y que está escrito ahí para cada uno de nosotros, se tiene que desarrollar siempre y cuando nosotros sigamos el manual de Él. Dios tiene un proyecto para ti, pero para que ese proyecto se cumpla en ti, se tiene que mirar el manual. El manual. Y ahí en el manual están escritas las cosas. ¿Qué quiere Dios para mí? Está escrito. Porque es que si no está escrito, entonces a lo mejor me olvido. Está escrito, no se puede borrar. Cada uno es entonces un plan perfecto y práctico. Es realizable y totalmente relacionado con la vida y servicio diarios a Dios. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para que hagamos qué? Ah, pensé que malas obras. Buenas obras, ¿verdad? Para buenas obras, las cuales que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que tú eres lo que eres porque Dios te preparó de antemano para que anduvieses en lo que eres. Tú eres un ingeniero porque Dios te preparó para eso. Tú eres una enfermera porque Dios te preparó para eso. Tú eres un médico porque Dios te preparó para eso. Tú eres psicólogo porque Dios te preparó para eso. No fue que casualidad me gustó. Dios coloca en nosotros, dice, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, lo que quise hacer era que Dios ya lo había preparado, ¿cierto? Me gustó a mí, claro, Él coloca el gusto. Y entonces permite que lo desarrolle. Lo desarrolle. Ahora, si lo desarrollo bien o mal, es problema mío, porque Él, todo lo que te preparó y trazó para que hicieras, era para buena, para bien, ¿cierto? Dice, para que fueran buenas obras. Él las preparó de antemano. No es simplemente un plan, sino que fue preparado de antemano para que anduviésemos en él. Y si fallamos en descubrir el plan y propósito de Dios para nuestra vida y el resultado, entonces sería que toda nuestra vida está llena de desilusión y derrota y frustración y fracaso, porque no hemos descubierto el plan de Dios. Cuando no descubrimos el plan de Dios, ¿qué nos plantea? El mundo nos plantea un plan y nosotros caemos en él. Vamos a suponer que nos fuimos a unas vacaciones y que teníamos que llegar a cierta finca donde íbamos a pasar bien. Íbamos a descansar en esa finca. Pero nos dieron un manual, una guía y nos dijeron, mira,
este es el camino por donde tienes que llegar, llegas a cierto punto, luego ahí tomas otro y sigues esa guía hasta que llegues a cierto punto y de ese punto entonces ya divisas cierto lugar y ahí en ese lugar es donde vas a tener que descansar. La va a pasar bien, tienes todo en ese lugar. Pero nos pareció un camino muy lejos, muy largo. Es un camino largo el que nos pareció. Y entonces decidimos cortarlo. Empezamos a pensar, bueno, ¿y si no me voy por todo ese camino? Si no busco un desecho o un camino más corto y puedo llegar al mismo lugar, me ahorro tiempo, me ahorro esfuerzo y de pronto hasta llego más rápido. Y entonces el acelerar las cosas y el tergiversar el camino nos aparta del propósito de Dios. Somos nosotros los que nos desviamos del camino. Y cuando nos desviamos por ese camino corto, deshecho, tal vez ese camino después nos confundió y terminamos llegando al lugar que no era el correcto o llegamos muy tarde tal vez a ese lugar porque nos confundimos. O tal vez tuvimos algún accidente por ese camino que por el camino largo no hubiésemos tenido. Pensemos en eso y tengo entonces que mirar muy bien, tengo que mirar muy bien la guía que me dieron, el manual que me dieron para llegar a ese camino. La pregunta es, ¿Jesús nos dejó un manual? Sí, lo tenemos. Pero como lo desconocemos, entonces andamos por caminos incorrectos, que nos parecen, que nos parecen. Dios tiene planeado toda nuestra vida. Tiene planeado quién va a ser nuestro esposo, cuántos hijos vamos a tener o podemos tener, cuál va a ser nuestro futuro como familia, pero también cuál va a ser nuestro crecimiento como jóvenes, como niños o como adultos. Y ese acelere de querer llegar más antes del plan de Dios es lo que nos lleva a la destrucción, a la angustia y terminamos equivocándonos. Y muchas veces cuando éramos jóvenes escogemos la persona equivocada. Y por eso después viene el divorcio y una serie de cosas, porque es que, ¿por qué la gente llega al divorcio? Porque hay amargura en su corazón. ¿Y por qué hay amargura en su corazón? Porque no gustó, ya sea, se equivocó, no gustó de lo que pensó que era y no era. ¿Sí? Necesitamos conocer muy bien el camino, como necesitamos conocer muy bien las personas. Necesitamos conocer muy bien a Dios para saber que vamos en el plan de Él. Pero como no lo conocemos, entonces nos desviamos de camino. Tuvimos el tiempo para conocer parte a parte el camino de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Juan 14:6 lo dice. Pero como no lo conocemos lo suficiente, entonces nos equivocamos de camino y tal vez terminamos en los caminos incorrectos, caminos que lo único que al futuro nos van a traer es angustia y desesperación. Necesitamos entonces entrar en el plan de Dios. Necesitamos entender que hay un plan para cada uno de nosotros. Y si lo entendemos, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo, ¿cierto? Si a alguien le dicen, mire,
Yo sé que en tal lugar hay un tesoro, pero tienes que ir a trabajar y buscarlo. Estos son los planos. Yo sé que allí está. No lo voy a buscar porque no me pertenece. Se lo doy al que le pertenece, pero estos son los planos. ¿Qué tiene que hacer? Buscar el plan, tomar los planos y empezar a guiarse por los planos. Cuando llegan allí, tiene que buscar el punto exacto. Y ese punto exacto, entonces ahí se empieza a laborar para poder encontrar ese tesoro. ¿Y ese tesoro qué va a hacer? Te va a dar estabilidad en el futuro. Necesitamos entonces tomar el plan de Dios, ese mapa perfecto, esa guía perfecta para poder encontrar la felicidad para nosotros. Entonces, una de las cosas es cómo empezar a entender cuál es el plan de Dios para mí. Y entramos en el plan de Dios cuando aceptamos venir al pacto que Jesús hizo para con nosotros. Ese es el primer punto. Tenemos que entrar en el plan y aceptar venir a ese plan que Él hizo para con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es el plan que Dios hizo para con nosotros? El pacto. El pacto. ¿El pacto a dónde nos lleva? Cuando unimos al pacto, ¿a dónde nos lleva ese pacto? Ese es el primer paso que tenemos que dar, el camino que tenemos que arrancar. ¿Y ese pacto dónde nos lleva? ¿No? ¿Todavía no? No. Al perdón de los pecados. O sea, concretamente nos lleva a un arrepentimiento. ¿A qué nos lleva el pacto? A un arrepentimiento. Entonces empezamos a entender el plan de Dios para mí, ¿cierto? El plan de Dios para mí y su primer llamado, que es el pacto, me lleva a qué? Al arrepentimiento. Cuando vengo al arrepentimiento, entonces ahí sí tengo el segundo punto que se llama el perdón de pecados. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, vamos iniciando ahí y vamos tomando la manera de hacer el pacto. No, pero es que yo quiero tener una casa, pero no ya hasta ir a que el Señor me perdone y a aprenderme los mandamientos y a cumplirlos. No, yo quiero una casa. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero una casa. Entonces es igual que los que les decía el tesoro. No, yo no quiero seguir esa guía, yo no quiero seguir ese mapa, yo quiero irme derechito porque tengo afán de ir a conseguir ese tesoro. Pues no lo va a alcanzar, porque tal vez ni siquiera va a llegar al punto correcto porque dejó el mapa. Entonces lo que quiero decir es, el plan de Dios es un mapa perfecto para que nosotros no solamente tengamos estabilidad en esta tierra, sino que vayamos al cielo, ¿verdad? Ese es el plan de Dios perfecto. Entonces, tenemos que venir a ese pacto. Al permanecer en sumisión y obediencia diaria a Él, Jesús, y a su voluntad revelada, en ella está el plan completo para nuestra vida, pero no solo lo revela, sino que también nos guía paso a paso cómo obtener, sí, esa revelación perfecta. Pero, y esto para quienes no han recibido su bautismo, este año, ya ahorita en marzo salimos a los bautismos. Quienes no se han preparado lo pueden hacer todavía. Ya hay 3 personas que están listas, pero quienes no se han preparado todavía lo pueden hacer y unirse a ellos. ¿Qué? Porque
una de las cosas que nos lleva a entender la palabra de Dios es a partir del bautismo. Cuando la gente era bautizada por Juan, entendía el plan de Dios que venía con Cristo. Mientras que no eran bautizados, no lo entendían. Y aquellos grandes religiosos que se creían orgullosos de enseñar la ley de Dios, ellos no entendieron, no quisieron ir al bautismo de Juan, y por esa razón nunca su mente les fue abierta y no pudieron entender el plan de Cristo para la tierra. Y hasta la fecha muchos de ellos no lo han entendido. Entonces necesitamos entender el plan completo de Dios para nosotros. ¿Qué nos dice Salmos 37:23? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y él aprueba su camino. Entonces, ¿quién es el que ordena nuestros pasos? Dios. ¿Quién es el que nos da la guía? Dios. No es que yo con mis capacidades, yo me preparé, soy un profesional, hago esto, aquello. No, yo tengo que dejarle todo al Señor. Quienes han trabajado, y miramos incluso a nuestros gobernantes a nivel mundial, quienes no han trabajado dejándose guiar por Dios, pues han terminado cometiendo errores. Y después le echan la culpa a los hombres, a unos, a otros. No, sencillamente no se dejaron guiar por el plan de Dios. El plan de Dios no es un fanatismo, no es una religión, no es una creencia diferente a lo que somos. No nos hace mirar quiénes somos y qué tenemos cuando nosotros miramos el plan de Dios. Cuando no miramos el plan de Dios, muchas veces no sabemos qué tenemos, solamente que nos fluyen las cosas, porque Dios nos ha preparado para eso y tenemos esos dones y nos fluyen las cosas y creemos que eso es de nuestra capacidad. Pero qué bonito es entender que Dios es el que nos guía. Y tenemos que ir entonces a ese mapa que Él nos dejó. Dios conoce el final desde el principio. Ya conoce nuestro final. Conoce el final del mundo desde el principio. Él lo planeó así. Isaías 46:10, ¿qué nos dice? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que dijo, mi consejo permanecerá y haré que todo lo que aún no era hecho, mi consejo permanecerá y haré que todo lo que quiero, ¿sí? Haré todo lo que quiero. Entonces, ¿a qué se refiere con su consejo? ¿Qué entienden ustedes para poder entender el plan de Dios? ¿Qué es el consejo de Dios? ¿Cuál es el consejo? ¿A qué se refiere? Mi consejo permanecerá. Su palabra, ¿cierto? Ahí está el consejo de Dios. Un día estás angustiado, abre la palabra de Dios. Busca, para eso se dio la concordancia. Para eso Dios reveló a los hombres y colocaron ahí la concordancia. ¿Qué problema tiene hoy? Busque en la concordancia ese problema y busque qué citas bíblicas hay ahí, ve que Dios te va a hablar. Dios te va a fortalecer. El consejo de Él permanecerá, dice, Él es el que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que si Dios lo hizo así. Salmo 139:4. Pues aún no está en la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, ¿cierto? Cuando tú te dejas guiar por el Señor, Él ya sabe todo. Pero también Dios sabe todo cuando Él te dio libre albedrío y te deja libre. Puede ser libre albedrío, es que tú vas a hacer lo que quieras, obedecer o no obedecer. Hoy en día los jóvenes tienen y los niños tienen libre albedrío en la casa. Ellos pueden saber hacer lo bueno o hacer lo malo. Sus padres le dicen
qué es lo bueno y qué es lo que no tienen que hacer, y sin embargo hacen lo malo. ¿Por qué? Porque se salen del consejo de sus padres. Entonces nosotros, ¿por qué hacemos lo malo? Porque nos salimos del consejo del Padre Celestial, porque no lo tenemos en cuenta, ¿cierto? Por ahí. Así que si queremos conocer el plan y hacer la voluntad de Dios, debemos someternos completamente a Él y su palabra con un profundo deseo de obedecerla. Pero el descubrimiento del plan de Dios requiere 4 cosas y se las voy a decir hoy. ¿Cuáles son esas 4 cosas? La primera, tiene que tener comunión con Él. ¿En qué? ¿Cómo? En la oración. Qué pereza orar. ¿Te cuesta mucho levantarte de la cama, bajar sus pies al piso, ahí sentadito en la cama, y hablar con Dios 5 minutos? No, ¿cierto? Habla con Él. Dile, Señor, ¿cuál es el plan que tiene hoy para mí? Toma la palabra del Señor si tienes el tiempo y deja que Dios te muestre cuál es el plan que tiene para hoy. Ah, no, es que hoy tengo que en mi trabajo hacer, bueno, hablemos de eso, despachar un pedido. Entonces, tengo que buscar en la concordancia y saber qué quiere Dios hoy para mí. Ahora, mire que tenemos ahora algo que si lo usamos para bien, tiene más ventajas, y es el Google. Pregúntele al Google, Señor, dame una cita bíblica respecto a que yo tengo que despachar un pedido hoy, y ahí se la entrega. ¿Sí? No lo use para mal, úselo para bien. Y ahí le entrega no solamente una, sino varias citas bíblicas. Y entonces ahí Dios te va a hablar y te va a decir lo que tienes que hacer en el día, si te conviene o no te conviene. Ese es el primero, tener comunión en la oración con Dios. Primera de Juan 5:14, ¿qué nos dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿cierto? Entonces, tenemos que pedir conforme a su voluntad, que es nuestra santificación, pero también conforme a su propósito, para que Él nos escuche. Segundo, estudiando y profundizando en la palabra, que es lo que ya vimos ahí mismo, en el primero. ¿Yes? Estudiando y profundizando en la palabra. Tenemos que mirar. Ahora, no es que nos dediquemos solamente a pedirle al Señor y entonces a buscar en Google qué necesitamos hoy. No, estudiemos una palabra en orden. Cojamos el Evangelio de Juan y estudiémoslo bien en orden. Todos los días lee del Evangelio de Juan 1 o 2 versículos, si puedes un capítulo completo, si no, pues 2, 3 versículos por lo menos, lo que Dios, pero sin saltarse, sin el orden, y Dios le va enseñando poco a poco cómo es que Él le puede hablar. Entonces hay que estudiar la palabra en profundidad. ¿Qué les dice Juan 15:7? Si permanecéis en mí, eso es en oración, y su palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. La palabra si yo les pregunto algo, ¿Dios miente? No, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? Algo que me ha ayudado a mí mucho es cuando voy a recibir un paciente o lo que sea, yo tengo y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer con esta persona que viene? Y Dios me da lo que tengo que hacer en su palabra. Y no me equivoco, porque sé que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, está ahí. Y eso
nos da seguridad de que tenemos el respaldo de Dios. Dios no miente, dice que todo lo que le pidamos, si permanecemos en Él y en su palabra, será hecho. Entonces, ¿por qué las cosas no son hechas? Porque no permanecemos ni en Él ni en su palabra, ¿cierto? Entonces, no, pero yo oro, pero es que no tengo tiempo de leer la palabra. Mi pregunta es, ¿tú vas a desayunar o vas a almorzar y si le dan la mitad del almuerzo queda lleno? ¿No es cierto? Queda con hambre. Entonces yo invito a mi hermana Janet a mi casa y entonces le digo, bueno, mi hermana, aquí preparamos un almuerzo, tiene carnecita, arroz, ensalada, papa, yo qué sé más. eh, pero hoy no le voy a dar carne, mi hermano. ¿Cómo se siente? Y a mí sí me ve comer carne. Entonces, ¿qué pasará? No nos sentimos, no podemos darle la mitad a Dios y nos falta la otra, ¿cierto? No podemos tomar leche si nos podemos alimentar con leche todos los días. Cuando éramos niños, bebecitos, sí, pero ahora de adultos necesitamos comer sólido, ¿cierto? Entonces, si yo los invito a almorzar, pero solamente les ofrezco sopa, pues no hay sólido, ¿cierto? Entonces van a quedar con hambre, se van a debilitar y todos los días comiendo sopa solamente, ¿será que sí se van? Bueno, si quieren bajar de peso lo pueden hacer, pero se van a debilitar mentalmente, ¿no? Así que necesitamos de las dos cosas, la oración y la oración, ¿qué es? La leche. ¿Y cuál es el alimento sólido? La palabra de Dios, ¿cierto? Necesitamos la proteína, que es la palabra de Dios. Entonces necesitamos esas dos cosas. Así que eso es permanecer en Dios. Juan capítulo 14, verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos. Porque es que decimos, ¿cómo permanecer en Dios? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso dice ahí. Entonces, ¿cómo permanecer en Dios? ¿Cómo permanecemos en Dios? Guardando sus mandamientos, ¿verdad? Así permanecemos en Dios. Porque es que tú puedes decir, yo hice estos proyectos, pero estoy seguro que se van a cumplir, pero yo tengo que hacer lo que Dios me dice que debo hacer, ¿no? Para no echarle la culpa a Dios después. Tercero, obediencia pronta e incondicional. Obediencia pronta e incondicional. Dios nos va revelando su voluntad conforme lo veamos o le vamos obedeciendo. Si no obedecemos, pues cómo nos revela Dios su voluntad, su propósito. Él traza un plan para ti toda su vida, pero si tú no le obedeces, si tú tienes un hijo, lo tienes estudiando y le pones a hacer la primaria, el bachillerato, y tú quieres que no solamente se quede en el bachillerato, sino que vaya a la universidad, ¿verdad? Que tenga una carrera. Pero si en el bachillerato se vuelve desobediente, entonces tú estabas pensando como padre, ¿cómo vas a hacer para ahorrar para darle la universidad? Pero si en el bachillerato se volvió rebelde, se salió del orden de los padres, ¿será que alcanza la universidad? No. No, por más que tú quieras, no lo hace. Hubo alguien que terminó el muchacho el bachillerato, le dijo, ¿qué quiere estudiar? Quiero estudiar contabilidad. Dijo, listo. Entonces fue, lo matriculó, luego el chico empezó la universidad. Ella nunca fue a estar mirando que el niño, al muchacho, porque ya era un muchacho de 18 años,
Y solo cada 6 meses, perdón, le daba para el semestre. Y el muchacho decía, sí, bueno, el semestre. Y ella es confiada que él estaba estudiando en la universidad. Y el muchacho solamente fue el día que se matriculó y no volvió a la universidad. Y la plata, que eran 5 millones de pesos que recibía cada 6 meses, se los gastaba durante el tiempo. Y ella se vino a dar cuenta, ¿sabe cuándo? 3 años después. Y se dio cuenta porque el chico había caído ya en drogas y demás cosas. Entonces, ese es el punto, y es, Dios nos da la provisión. Pero la pregunta es, ¿estamos engañando a Dios? Tal vez sí. Tal vez sí. Pero este chico que engañó a su mamá durante 3 años, ¿a quién se perjudicó? ¿La mamá o él? Él, porque no estudió, ¿cierto? Oye, y está por ahí cocinando de ayudante de cocina, pero tuvo la oportunidad de estudiar y no. Entonces, ¿quién se perjudicó? Él, ¿cierto? La pregunta es, y cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿quién se perjudica? ¿Dios o nosotros? Nosotros, ¿cierto? Tal vez le demos tristeza al corazón de Dios, pero los perjudicados somos nosotros. Entonces, es obediencia pronta e incondicional. O sea, yo le obedezco a Dios incondicionalmente. Luego Él se encargará como buen padre de bendecirme. Dios dice en Mateo 6:33 que si yo busco primeramente, eso es obediencia, el reino de Dios y su justicia, Él añadirá las cosas que necesito, ¿verdad? Las cosas que necesito. Eso es en cuanto al 3. Primera de Samuel 15:22, ¿qué nos dice? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención más que la grosura de carneros. Entonces, ¿qué es más importante para ustedes? Los diezmos que traen aquí a la iglesia, el obedecer a Dios, ¿cierto? Entonces, es más importante para ustedes no dejar de asistir aquí a la iglesia todo el tiempo, los vemos aquí, pero no están obedeciendo a Dios. Eso pasa. Es más importante para nosotros, y yo vuelvo otra vez al punto, y es venir a la iglesia, servir al Señor, leer la Biblia, orar, pero no controlar mi lengua. No, la lengua me daña todo lo que hice, ¿cierto? Tengo que educar la lengua. Tengo que educar la lengua. Es lo que el Señor nos enseña. Es el obedecer más importante para Dios que cualquier sacrificio que podamos hacer. Cuarto, confianza completa y tácita en Dios. Y eso es vivir por lo que creemos y no por lo que veamos. Y eso implica que tenemos que confiar en Dios, no vivir por lo que creemos solamente o por lo que veamos, sino por nuestra confianza que tenemos en Él. Jesús, ¿qué le dijo a Tomás allá cuando le dijo que después de que metió el dedo en la llaga, qué fue lo que le dijo? Mejor es que dichosos aquellos que creen sin ver. Eso es lo que Dios nos pide aquí en el punto 4. Una confianza completa y tácita en el Señor. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6 y 8? Así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y quisiéramos
a estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. El cuerpo es el que quiere verlo todo y sentirlo todo, pero el espíritu ¿qué? Anhela. Por eso hay una lucha entre el cuerpo, la carne y el espíritu. Entonces, ahí estamos, hermanos. Ahora, no debemos olvidar que el plan de Dios incluye que pasemos por pruebas. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. O sea que si estamos en Cristo y tenemos confianza, venceremos al mundo. Y allá en Apocalipsis 3:10 nos enseña esa parte, que si guardamos la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vuelvo y repito, ¿Dios miente? No, somos nosotros los que no obedecemos a Dios. Entonces, ¿qué nos dice Primera de Pedro capítulo 4, versos 12 y 13? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por causa de que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces dice, no se sorprendan por el fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. No les va a acontecer algo extraño. ¿Por qué? Porque, perdón, porque es el plan de Dios. Ya estamos preparados y sabemos que nosotros no tenemos algo diferente a pasar por una prueba. Que viene la prueba, es normal y sabemos que la vamos a superar porque en Cristo la vamos a superar. El plan de Dios para nuestra vida es un plan eterno, no es temporal, es eterno. Los planes de nosotros son temporales, el plan de Dios es eterno. El plan de Dios tiene una parte terrenal y una celestial. La parte terrenal es como los cimientos del edificio, de un edificio, los cimientos de una casa. Esa es la parte terrenal. Colocamos los cimientos para luego construir de ahí para arriba. Entonces, es así. La parte celestial se puede comparar con la estructura del edificio, o se puede comparar más bien con la estructura del edificio. Y es que el amoroso plan de Dios para sus hijos es un plan eterno, como les decía. Miren lo que dice 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Todo lo que hagamos en este mundo, que son las bases, eso pasa. Pero si hacemos la voluntad, el propósito de Dios, entonces eso sí permanece para siempre. Eso sí permanece para siempre. Si nos dejamos llevar por el plan y la voluntad de Dios, conoceremos que estamos en el mundo para vivir la piedad en toda nuestra forma y propósitos de vida. Siempre estaremos preocupados por las necesidades de otros. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 8, dice, porque el ejercicio corporal para poco, es provechoso, pero la piedad
para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Así que Dios no está diciendo que para nada, si puedes hacer ejercicios, puedes ir al gimnasio, lo que quieras, pero eso no es tan provechoso, no es tan provechoso como que, como la piedad, que para todo aprovecha. Y tiene promesas, dice, en esta vida presente y en la venidera. En la venidera. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal nos beneficia a nosotros solamente, pero la piedad beneficia no solamente a nosotros, sino a otros. Y por eso dice, tiene promesa en esta vida presente y la venidera. Así, mis hermanos, que cuando yo los llame aquí un día a recoger un mercado para alguien, hagámoslo con amor, con alegría, con gozo. Ya yo no tengo plata para ese día, pero sí tengo una libra de arroz por ahí que puedo ir a sacar, una libra de lenteja, una libra de frijoles, qué sé yo. Puedo sacar y traer para que otra persona tenga su alimento en casa. Porque lo tenemos que seguir haciendo, porque si no, no cumplimos la palabra del Señor. Lo que pasa es que sí tenemos que mirar es que realmente la palabra en Hebreos capítulo 13 nos enseña que debe ser para los hermanos en la fe, ¿no? Porque cuando llega una persona aquí por primera vez y no lleva ni un mes congregándose, ni siquiera 2 meses, y ya viene a pedirme mercado, yo no lo hago. No lo hago. ¿Por qué? Porque voy a hacer tropiezo para el proceso que está haciendo Él, Dios, para con sus hijos. Pero cuando hay una persona que se está congregando ahí a largo rato y ojalá que le sirva al Señor, pues no necesariamente tiene que servirle al Señor, pero digo, ojalá que le sirva al Señor, pues si tiene una necesidad tenemos que hacerlo, porque entonces somos unos hipócritas, aquí hablamos de palabra y de amor y no hacemos nada, ¿cierto? Entonces eso es. Gracias a Dios aquí no se ve constantemente eso. ¿Por qué? Porque como la gente obedece al Señor, son bendecidos. Gloria a Dios. Entonces, 1 Timoteo 4:8 nos hablaba de eso. Por lo tanto, en ese orden, un día con mucho gozo, no solo veremos nuestros proyectos de acuerdo al propósito de Dios cumplidos, sino que también podemos decir lo que nos enseña 2 Timoteo 4:7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también todos los que aman su venida. Y yo me pregunto algo, y es, ¿entendimos que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo entendimos? ¿Cómo entendimos ese plan? Porque no van a decir el pastor enseñó hoy una palabra muy bonita, pero ¿cuál fue? No la sé, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Dónde está el plan de Dios para nosotros? En su palabra. ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo hacer si yo hoy voy a hacer un negocio? Buscar que la palabra me guíe y entonces Él me dice cómo lo tengo que hacer y si lo puedo hacer o no lo hago, porque a veces el Señor me entrega una palabra y me dice, no te unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces, ¿cómo así? Tal vez ese negocio que voy a hacer no me conviene. Pero el Señor es el único que me está llegando. ¿Y dónde está mi fe? Entonces yo tengo que aprender a esperar que Dios me dé el correcto. Porque entonces es como el joven o la jovencita que necesita esposo, necesita esposa, y ya se me están pasando los días.
Escuchaba a alguien diciendo, ya me están saliendo hasta pelos en las orejas y las canas por todos lados y no tengo esposa, ¿qué voy a hacer? Me estoy volviendo viejito. No, en su tiempo llegará. ¿Qué les enseñé? Dios tiene el esposo y la esposa para cada uno de nosotros. Pero hay que saberla escoger, no apresurarnos. No, pero es que ya tengo 26 años y no te... Bueno, no hace mucho casamos una persona de 45 años y es el matrimonio más bonito que he visto en este tiempo. Son una pareja muy feliz y que los hijos, que queríamos hijos, pues ya la señora está embarazada. Y con seguridad Dios le va a dar el bebé perfecto. ¿Por qué? Porque supieron esperar el plan de Dios y no se afanaron, hermanos. No se afanaron. Pero el afán, no es que yo me quiero quedar solo. Necesito a alguien que me lave, me cocine. Bueno, pues entonces para eso puede contratar a alguien que le pueda pagar porque lo que está buscando es una sirvienta, hermanos. ¿Sí? Pero si está buscando a alguien que te dé amor y a quien tú le puedas dar amor, entonces espere, no se afane, tranquilo, tranquila. Espera en Él, que Dios te lo tiene. Ahí es que saber esperar. Una persona que te va a hacer verdaderamente feliz con una paz interior. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Entendimos el plan que Dios tiene para nosotros, el propósito. Dios tiene un plan y propósito definido para cada uno de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces Dios tiene un plan para ustedes, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, tú eres bueno, Señor, y maravilloso con nosotros. Iniciamos un nuevo año, Dios, y tú nos explicas, eres perfecto. ¿Cómo iniciar ese nuevo año, Dios de Israel? Aquí, Dios, nos rendimos de corazón a ti. Y como ya te pedimos, ayúdanos a domar esta lengua. Ayúdanos este año. Sé tú, Señor, ese maestro para domar nuestra lengua, Dios. Te la entregamos a ti, Señor. Ayúdanos, Jesús. Tú tienes, Señor, los argumentos perfectos para domar esa lengua, Dios. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Dios, porque sin ella, Señor, sin una lengua domada no podremos llegar al reino de los cielos. Ayúdanos a alcanzar esa meta. Esa es nuestra principal meta hoy. Luego, añade lo que nos diste hoy, Señor. Danos a entender que en ti lo tenemos todo, Señor. Que tú nos revelarás el camino que debemos hacer y debemos seguir, Señor, cada que escudriñemos y profundicemos tu palabra. Señor, ayúdanos a hacerlo con sencillez, con humildad, esperando que ese día tú nos hablarás la palabra perfecta. Dios mío, en tus manos dejo, Señor, cada vida en esta semana, en este año que comienza. Yo te ruego, Dios, que los guíes, que estés en sus caminos, en sus hogares, en sus familias. Que aquellas cosas, Señor, que no habían podido alcanzar y no han podido ver en su vida, en su familia, en su hogar, este año, Señor, con obediencia la alcancen, Dios mío. Tú les ayudes, Señor. No los dejes, Señor, rezagados en la mitad del camino. Dale la fuerza para continuar cada día, Señor. Y permite, Dios, que este año 2026, en medio de conflictos del mundo, nosotros salgamos en victoria, Dios. Padre, todo lo dejamos en tus manos. Este año tendremos muchos cambios, Señor, no solamente políticamente, sino personalmente también, Dios mío.
Ayúdanos a asumirlo, Señor, con humildad, con lealtad a ti, con amor, Padre. Ayúdanos a entender, Dios, que esa luz de esperanza, Señor, que brilla, Señor, frente a nosotros, nos guíe siempre por el buen camino, Señor. Padre mío, toma control de nuestra vida hoy, en todo este año. Toma control de nuestro hogar. Toma control de nuestra familia. Toma control de nuestros hijos. Toma control de todas aquellas personas que hoy en nuestro corazón te claman, Señor. Padre Celestial, por un milagro, Padre mío. Señor, este año veremos lo que vio la viuda después de ir tantas veces, Señor, al juez. Señor, lo veremos este año, Dios, porque seremos, Señor, sumisos a tu voluntad. No nos cansaremos de venir a ti, Señor, de buscarte y honrarte, Dios mío. Y para eso, danos, Señor, la seguridad y el impulso, Dios, y el ánimo para obedecerte cada día, Dios, en el nombre de Jesús. Que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos haga en estos 365 días que iniciamos desde el 1 de enero, Dios mío. Señor, que seas tus ángeles rodeándonos, Señor, para que ninguno de estos días, Señor, ladrones, atracadores, matones o cualquier otro mal, Señor, toque nuestras vidas, Señor. Padre, repréndelos y rodéanos de tus ángeles, que siempre nos defiendan, Señor, en todos nuestros caminos, Padre mío. Oh Padre eterno, creemos, Señor, en tu verdad. Y tu verdad dice que veremos muchos caer a nuestro alrededor, pero que a nosotros no nos llegará, Señor. Reprende toda enfermedad en nuestro cuerpo, Señor. Échala fuera, Señor. Si nos permites pasar por esa experiencia, Señor, como prueba, Señor, nunca nos dejes solos, Señor. Sé tú nuestro médico para sanarnos siempre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y este año, Padre mío, lo dejamos en tus manos, Señor. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestras necesidades, nuestro empleo, nuestros negocios. Señor, todo lo dejamos en tus manos, Padre. Y en Cristo Jesús nos declaramos este año bendecidos y sobre bendición. Amén, Señor.